El perdón es la llave maestra hacia la sanación para que puedas soltar y liberarte del dolor y cambiarlo por aceptación y avance. Bienvenidos, bienvenidas un día más a nuestro super canal de Adankara. Hoy empezamos muy fuerte y en el vídeo de hoy vamos a hablar del perdón. El perdón no como justificación ni tampoco como parte de quedarnos con esa persona que nos daña y a la que podemos perdonar, sino el perdón como aceptación, como aprendizaje y como transmutación del dolor hacia la aceptación que te libere y te permita ser tú misma o tú mismo. Pero antes de empezar voy a presentarme por si eres nuevo o nueva por aquí. Yo soy María, soy psicóloga y soy coach certificada por ICF y además, pues esta es nuestra maravillosa comunidad Adankara. Y digo nuestra y lo he dicho bien porque es una comunidad que hacemos entre todos. Es cierto que yo comparto mucha información sobre psicología y sobre coaching, obviamente, pero entre todos estamos muy focalizados a trabajar en nuestro camino de sanación de las heridas de la infancia, en comprender mucho mejor ese apego que desarrollamos y cómo nos afecta hoy en día en nuestras relaciones de pareja, en nuestras relaciones de amistad, profesionalmente, con el dinero, con la salud. Y por supuesto trabajamos en romper creencias limitantes, trabajamos en romper también patrones familiares, todo aquello que nos impide ser nosotros mismas o nosotros mismos. ¿Y esto con qué objetivo? Pues con un objetivo principal, que es que seas quien tú decidas, libre de expectativas ajenas y libre de condicionamientos. Y eso va a hacer, pues que alcances la plenitud, que seas muchísimo más feliz y que, pues siendo más feliz, entre todos construyamos un mundo mucho más bonito. Aquí no solamente compartimos o comparto herramientas y recursos que te van a servir porque son muy profesionales, muy enfocados en la formación como psicóloga, como coach, en experiencias profesionales, sino también hablo como María, porque aparte de psicóloga y de coach soy persona y pues tengo una experiencia personal. En este caso, de sanación de heridas de la infancia, de comprensión de apego, de ruptura de creencias limitantes, porque antes de acompañar a otras personas como tú en su camino, tuve que recorrer el mío propio. Y eso hace que pueda acompañarte no solamente desde la experiencia profesional, sino también desde la experiencia personal, con pues diferentes caminos, pero sí muchísima empatía. Así que te invito a que te quedes al final del vídeo, obviamente si no estás suscrito o suscrita que te suscribas y por supuesto que dejes el comentario que desees. Y comenzamos el vídeo. El perdón. Vale, ¿qué no es perdón? Y esto es muy importante, ¿no? Porque yo recuerdo, y también me pasa mucho con las personas a las que acompaño, que a veces identificamos el perdón como parte de una justificación, ¿no? Parece que cuando perdonamos a otra persona, realmente la estamos liberando de esa justicia que queremos tener para que pague por el daño que nos ha hecho. Y es algo normal, ¿no? Porque el perdón, antes de que se dé, está asociado a mucho dolor, ¿no? Una persona que le cuesta perdonar es porque tiene un dolor muy profundo, que le está causando una herida muy profunda. Y esto está sumido a heridas como el rechazo, el abandono, la rabia, la ira, el enfado, la injusticia y sobre todo una pregunta central que es ¿por qué? ¿No? Por supuesto, si estas heridas vienen de la infancia, todo se complica mucho más, ¿no? Porque hablamos que aquellas personas que han sido heridas profundamente por sus padres, los casos más graves de malos tratos o abusos son muy graves, pero también pues una sensación de abandono, de rechazo, pues estas heridas de traición, de humillación, estas heridas tienen un núcleo central en las que, pues habitualmente hay una sensación de indefensión, porque claro, obviamente cuando esas heridas se produjeron éramos menores, estamos en una sensación de indefensión y eso nos genera mucha rabia y mucho sentimiento de injusticia y sobre todo querer entender el porqué. El porqué es algo que se reitera, a mí también me pasaba cuando tuve que enfrentarme a mi dolor y veo cómo a las personas que acompaño ese porqué es de peso y muy importante. Vale. Entonces, antes de perdonar hay que aclarar que
perdonar no es justificar el dolor que te hicieron. No, por supuesto, eso no significa que porque perdones olvides, tampoco significa olvidar, pero perdonar sí que es liberarse. Y aunque creas que es liberar a esa persona, no es cierto. Perdonar es liberarte a ti misma, porque realmente esas heridas son tuyas, es decir, la herida del rechazo, del abandono, de la humillación, de la traición, todas esas heridas son tuyas. Aunque te las infligiera otra persona, las heridas las tienes tú y las sufres tú. La ira, la rabia, la tristeza, el rencor, el enfado, son emociones que tienes tú. Son emociones que te dañan a ti. Y todo esto englobado en el día a día, lo que está impidiendo es que seas esa persona libre para ser tú mismo, porque, y a mí me gusta hacerlo de forma figurada, llevas una mochila que te pesa, que además no es de cosas positivas, sino de cosas negativas, y que tú la llevas para entender el porqué y con el sentimiento de injusticia y de venganza, pero que el que lleva esta carga eres tú misma o tú mismo. Perdonar, ¿qué significa? En el sentido figurado, es quitarte esta mochila y devolvérsela a la persona que te infligió ese dolor. ¿Por qué? Yo lo cuento mucho, ¿no? Tú me hiciste un daño y yo he cargado con él mucho tiempo. Yo ahora quiero sanar ese daño. Y esto que me hiciste te corresponde a ti. No es mío, yo no lo quiero. No quiero cargar con el dolor que me hiciste, no quiero cargar con la rabia, no quiero cargar con el rencor. Quien infligió el daño de forma consciente o inconsciente fuiste tú y este peso te corresponde a ti. Y otra cosa será, que eso también pasa mucho, ¿no? De que nosotros consideramos que al quitarnos nuestra mochila y dárselo a otra persona, hay personas que nos han hecho daño y que viven de forma inconsciente y no les preocupa, al menos aparentemente, ese dolor que nos hizo. Y de eso, perdonar significa que solamente el perdón depende de ti. No puedes incidir en lo que la otra persona sienta, ni tampoco en lo que aparente sentir, ¿vale? Entonces, volvemos al perdón como parte de la sanación. ¿Qué sí es perdonar? Pues es liberarte. Es liberarte de todo aquello que te causa dolor, ¿no? Muchas veces hay personas que incluso fueron dañadas en su infancia por progenitores que ya no están vivos y a los que ni siquiera se les puede preguntar por qué. Hay otras personas que tenemos la oportunidad de hacerlo, pero cuando perdonas igual ya ni siquiera te interesa preguntar ese por qué. Pero muchas veces, y también pasa al terminar una relación, ese por qué es algo que nos ancla al dolor y que en el fondo, cuando trabajamos sobre ello, no es necesario, porque volvemos al mismo punto. Los porqués son de la otra persona y lo que te tienes en lo que te tienes que centrar en este camino de sanación es el para qué. Es diferente, un porqué son explicaciones que da la otra persona que incluso puede ser que ni te valgan si las obtienes, y el para qué es cómo identificar aquello que te pasó, cómo te afectó, sanarlo desde la aceptación de aquello que pasó como parte de tu aprendizaje, cerrar esa herida y seguir avanzando sin que ese dolor te pese. Por supuesto, en un vídeo suena muy bonito, ¿no? Alguien me ha hecho muchísimo daño, me voy a casos todavía más extremos, ¿no? Pues unos padres que han abusado o que han maltratado a sus hijos, entonces yo llego a una sesión y les digo, bueno, pues nada, no pasa nada, yo les perdono, les devuelvo, toma, la mochila del dolor y yo sigo adelante como si nada. Ojalá fuera tan fácil, no es así. Pero es cierto que, bueno, hay varios pasos que vamos trabajando, ¿no? en este camino de perdón hacia la sanación. Uno de ellos es aceptar a nuestros padres como víctimas de otras víctimas. Yo lo repito mucho en nuestros vídeos y es, bueno, pues nuestros padres muchas veces repiten patrones porque son personas heridas que fueron heridas en su infancia también o a lo largo de su vida y, bueno, su nivel de consciencia no les ha hecho recapacitar sobre ese dolor, arrastran su propio dolor y como son personas dañadas, dañan a los demás. Pero eso tú no puedes cambiarlo, el dolor que ya se infligió, solamente podemos trabajar en él y avanzar hasta la sanación. Pero ayuda mucho entenderlos y empatizar con ellos como víctimas de otras víctimas. También es cierto que hay que profundizar en esas heridas e ir sacando la rabia que tenemos
sobre aquello que nos dañó en un momento de indefensión, y es importante, no es que en el proceso todo sea aceptación y amor, sino que es importante trabajar con herramientas y recursos para sacar toda la rabia y toda la furia y todo el enfado que en muchos momentos hemos contenido, hemos guardado, hemos postergado, porque sanar es urgente y a veces no somos conscientes, y eso se ha ido enquistando y bueno, pues tenemos una bola de rabia y de rencor que en muchas ocasiones en nuestro día a día sale de forma fuego, ¿no? En forma de carácter y de personalidad, que su origen es en esa rabia, en esa ira contenida, que liberándome a través de herramientas muy sencillas como irte a gritar, como golpear un cojín pensando en algo que te hizo muchísimo daño, son herramientas que permiten liberarte de esa rabia. Y liberados de esa rabia, bueno, pues podemos ver nuestro pasado con una perspectiva ya no de ira ni de rencor, sino desde una perspectiva de cariño y de amor y de empatía hacia esa niña o ese niño que fuimos en la infancia. Podemos abrazarnos con amor desde la aceptación de aquello que pasó. Obviamente es una decisión muy personal si seguir manteniendo una relación o no con esas personas que te dañaron, porque perdonar, como os he dicho antes, no es justificar lo que pasó y tampoco es olvidar. Y tampoco es mantenerse al lado de una persona que igual no es consciente o es consciente y no quiere cambiar para permitir que nos siga haciendo daño. No son ninguna de esas tres cosas, pero sí es aceptar y soltar el dolor, pudiendo soltar la rabia, pudiendo soltar el rencor a través de herramientas y recursos con tiempo. Vamos a ir pudiendo aceptar aquello que nos pasó como parte de nuestro aprendizaje, como parte de nuestra vida, y sobre todo liberarnos de ese dolor como herramienta para seguir avanzando de forma libre. No es lo mismo avanzar, como os decía al principio del vídeo, con una mochila cargada de dolor, de rencor, de odio, de heridas, que cada vez que avanzo en mi vida me pesa, que cada vez que conozco a alguien en una relación con esta mochila le ataco porque estoy enfadada, porque tengo ira, porque tengo rencor, porque tengo heridas no sanadas, y de forma inconsciente en muchas ocasiones también daño a otras personas, que liberarme de esa mochila, aceptarlo como parte de mi vida, sacar los aprendizajes que me han convertido en la persona que soy hoy en día, porque he sido más retada que otras personas y he encontrado la forma de, bueno, ponerlo en mi valor, ¿no? Yo fui una niña en su día que crecí huérfana de amor, y eso me condicionó para llevar esa mochila de rabia, de rencor, de injusticia, de heridas emocionales, que, bueno, pues me hacían una persona con muchas dificultades para establecer relaciones saludables con parejas. Me hacía una persona que, bueno, pues tenía un círculo muy reducido, pero bueno, pues me protegía mucho, ¿no? De que alguien pudiera entender mi dolor, que alguien pudiera traspasar esa barrera que yo había puesto tan alta para que llegaran a mí, porque tenía mucho miedo a que me volvieran a dañar. Y eso, por supuesto, me mantenía en mi zona de confort, alejada con unos buenos muros para que nadie más pudiera dañarme, pero también impedía que yo me mostrara al mundo como soy y que las personas, y poder recibir de las personas su cariño y su amor, porque no todo el mundo quería venir a hacerme daño. Hoy en día, rotos esos muros del perdón, pues permito que haya muchas personas, ¿no?, en la relación con mi pareja, amigos de toda la vida, familiares, que me den ese amor sin tenerme que proteger. Y bueno, pues tengo aprendizajes sobre lo que quiero y lo que no quiero en mi vida. Igual de una forma mucho más profunda que otras personas que no se han enfrentado a este dolor. Pues lo mismo pasa con los retos que hayas tenido tú en tu vida. Perdonar significa soltar el dolor con amor, sin, como os digo, sin justificarlo, sin olvidarlo, sin permanecer al lado de las personas que nos dañan. Simplemente aceptarlo como parte de nuestro viaje, liberar el dolor, el rencor, todas las heridas, sanar heridas emocionales, bueno, pues soltar todas esas emociones negativas acumuladas que muchas veces nos afectan físicamente en las relaciones, en nuestros proyectos de vida, en nuestros proyectos profesionales, apartarlo todo y mantenernos y crecer hacia adelante desde la libertad. ¿Por qué? Pues porque hay una máxima que es muy importante que entiendas, y es que tú eres inocente de tus heridas, tú eres inocente de ese dolor que otra persona ha causado. Y no me refiero solo en la infancia, también me refiero en las relaciones. Hay personas
que no han sido retadas en la infancia, como muchos de nosotros, sino que han sido retadas en sus relaciones de pareja y repiten relaciones tóxicas de forma recurrente. Hay ocasiones que su origen está en la infancia, por una herida no sanada, pero también llevan esa mochila del dolor, del rencor, de lo que le hizo a esa persona, que les mantiene atados al pasado y les impide tener un futuro mucho más prometedor, absorbiendo los aprendizajes de valorarse más, del merecimiento, de la autoestima, del amor propio, trabajando esas emociones en sí mismas o en sí mismos para construir relaciones desde lo que ya no quieren porque lo han aprendido y sí desde lo que sí quieren, pero limpios del rencor, de la rabia y del dolor que pueden pagar con otra relación que realmente no venga a ofrecerles algo tóxico sino algo maravilloso. Y lo mismo pues en el resto de áreas, creencias y patrones limitantes con relación al dinero, ¿no? El dinero cuesta mucho trabajarlo, que te crees que el dinero crece en los árboles. Cuando hemos crecido con creencias muy limitantes con respecto al dinero, hay personas que luego tienen muchas dificultades porque no han sido conscientes de esas creencias, ya no tienen tanto que ver con el dolor o con el perdón, pero que les impiden avanzar en sus áreas de dinero o tienen una herida contra el dinero porque alguien que les hizo daño pues tenía mucho dinero y han asociado algo negativo o dolor a ese mismo dinero. Lo mismo pasa en las épocas en el área de la salud, ¿no? Hay personas que somatizan tanto ese dolor y es tan profundo que terminan, con problemas físicos o incluso psicológicos dañadas por la insistencia en entender ese porqué, en esa herida de la injusticia, del abandono, del rechazo, que termina haciéndoles mucho daño y somatizando incluso en el cuerpo, ya os digo, física o incluso psicológicamente. Y lo mismo en las áreas de profesionales, ¿no? Hay personas que al no superar ese dolor, a mí me pasaba, yo ponía una barrera muy fuerte y daba una imagen de ser una persona que no era vulnerable, una persona muy fuerte, que podía con todo, que se enfrentaba a todo y nunca mostraba mi vulnerabilidad por miedo, porque detrás del dolor siempre está el miedo. Y eso me impedía, me hacía avanzar, ¿no? Desde la fuerza y desde el coraje, pero me impedía conectar con las personas desde la vulnerabilidad y me perjudicaba mucho el pensar que yo no era una persona vulnerable y que en muchas ocasiones era inaccesible en todas las áreas, también en las áreas de las relaciones. Por ello os digo que sanar desde el perdón es muy importante. Con el tiempo, cuando trabajas tus heridas emocionales, cuando trabajas la sanación de las heridas de la infancia, de hecho, dentro de mi programa de viaje interior, que creo que ya todos lo conocéis, pero si eres nuevo por aquí, es un programa de 4 meses donde trabajamos la sanación de las heridas de la infancia y luego la construcción de acciones y de objetivos y de un plan para, ya liberados de ese dolor y de esa infancia, construir la vida que necesitamos, ¿no? Psicología y coaching unidos en un mismo programa de 4 meses. Hay una parte en la que se trabaja el perdón. Hay una parte donde hay que soltar ese dolor, hay que convertirlo en aceptación, hay que convertirlo en aprendizaje y devolver aquello que no nos pertenece, abrazar a nuestro niño, nuestra niña interior y avanzar en el camino sin arrastrar el pasado, simplemente arrastrar su aprendizaje para convertirnos en la persona que somos y que ese aprendizaje, aunque fuera desde el dolor, nos ha convertido en quienes somos y hay una parte de gratitud a ello. Hoy os voy a decir algo que, cuando llegas a un nivel muy alto de sanación después de un trabajo de mucho tiempo, yo agradezco mi pasado y os lo digo de todo corazón, porque mis padres, todos los errores que yo cometí desde el dolor, desde la rabia, desde el rencor y desde las emociones negativas, me han hecho quien yo soy y me han hecho llegar hasta aquí. Si yo no hubiera sido una niña tan retada en su infancia y en su adolescencia, que hubiera tenido que trabajar tan profundamente en la sanación de las heridas de su infancia, en comprender quién era, en replantearse toda su vida y romper todo lo que no quería, yo no sería hoy en día la persona que estáis viendo en este vídeo, yo sería otra persona, tampoco tendría este propósito de vida que es acompañar a personas como tú en su viaje, el que yo recorrí hace unos años, y me siento orgullosa y me siento agradecida y feliz de haber tenido esos retos en la infancia.
Por supuesto, lo digo ahora, hace unos años estaba muy enfadada con el mundo y bueno, pues muy rabiosa, muy llevada por la ira, el rencor y por supuesto con unos muros muy altos para que nadie pudiera alcanzarme. Por eso, independientemente en qué etapa de tu vida estés, de ese camino de sanación y de perdón que es para siempre, porque en algunos momentos vuelve a atacarte, ¿no? Yo muchas veces os digo, y con esto ya termino este vídeo, que me estoy alargando, que es como una herida, ¿no? Si tú caminas con una herida infectada, que supura, que tiene infección, que sangra, pues tú te puedes tapar, ponerte un vendaje e ir a la carga, pero esa herida te duele continuamente, ¿no? Y a veces, bueno, pues si la tienes en un brazo no te impide hacer tu día a día y ya llega un momento en el que te acostumbras al dolor, te acostumbras a llegar a casa, a limpiarla, que esté infectada, que sangre y lo consideras parte de tu normalidad, pero eso no significa que sea normal. Cuando tú te enfrentas a sanar las heridas de la infancia, el perdón sería como limpiar esa infección, quitar todas las heridas emocionales negativas, echar alcohol, betadine, no sé, algo que pueda suturarlo y que va a doler, ¿no? Pero que va a ser bueno para la sanación de la herida. Con el tiempo, esa herida va sanando y esa herida va cicatrizando. Y esa herida sigue doliendo, pero ya no como antes, cuando estaba infectada y sangraba. Y nuestra vida va siendo un poquito más laxa y va siendo un poquito mejor. Con el tiempo esa herida cicatriza y ya forma parte de tu vida porque ya no se puede borrar. El pasado no se puede borrar. Tú tienes esa herida y otra persona que no la tenga no la tiene. Tú tienes esa y vives con ella, pero ya sin infección, sin sangrar, sin dolor. Pero la marca se queda. Entonces hay veces que, bueno, imagínate que vas a la playa y de repente ya no es tu día a día, ya no vives con esa herida, no vives con ese dolor, pero a veces al mirarla sabes que está ahí y te recuerda cómo se hizo. Y con eso hay que vivir, con lo cual es un trabajo para siempre. Yo sigo trabajando las heridas de mi infancia, sigo identificando mis patrones de apego evitativo, sigo trabajando en creencias limitantes que no he descubierto y que era totalmente inconsciente y de repente un día, ¡boom!, aparecen. Sigo rompiendo patrones limitantes y por supuesto mi hija es quien me reta a seguir mejorando y seguir avanzando y quien es mi mejor y mi mayor maestra para seguir trabajando en mi camino de sanación para ser mejor persona y sobre todo para sentirme bien con la persona que yo he decidido ser. Así que si este vídeo resuena contigo, independientemente en qué fase esté tu herida, bien sea en esa infección y dolor que ya no puedes más y que ya realmente está convirtiéndose en una infección general y que te impide llevar una vida con normalidad, o simplemente tengas una marquita y que recuerdas y que a veces pues te impacta en tu vida, yo estoy aquí para acompañarte. Porque yo trabajo en mí, porque he trabajado muy duro en mí y porque es el propósito de mi vida. Y porque puedo entender y empatizar todos esos procesos por los que puedes estar pasando y te puedo acompañar no solo desde mi formación como psicóloga y como coach en este programa tan completo, para que no te quedes en el rol de víctima y trabajes también para avanzar en ese desafío, en esa área de vida, bien sea en tus relaciones personales, bien sea en tus áreas profesionales, en el dinero, en tener mejor salud, para que alcances eso que tanto anhelas. Estoy aquí para acompañarte de todo corazón y como propósito de vida. Así que si resuena contigo el vídeo, por supuesto suscríbete al canal, déjame el comentario que quieras, público o privado, y métete en la página web www.adankara.com. ¿Y por qué? Bueno, pues porque ahí puedes reservar una sesión totalmente gratis de 20 minutos conmigo para que nos conozcamos, para que es una sesión para ti. Es una sesión para que me cuentes qué te pasa, que yo pueda entenderte y podamos decidir cómo es la mejor manera en la que puedo acompañarte. He abierto agenda hace muy poquito, con lo cual podríamos empezar mucho más rápido que cuando tengo lista de espera, con lo cual te espero. Estoy deseando conocerte, estoy deseando poder acompañarte de la forma que tú necesites y por supuesto, gracias por estar aquí un día más en este vídeo. Espero de verdad que tengas un día maravilloso, fantástico, que seas muy feliz y bueno, pues que sigas avanzando en este camino de sanación que es eterno y es para siempre. Y utiliza el perdón como aceptación, como aprendizaje y como liberación. Nunca justificación, nunca olvido y eres tú quien decides si quieres o no estar al lado de esa persona que te causó el dolor. Perdón como liberación, liberación de esa mochila, suéltala ya porque te pesa de verdad y se vive mucho mejor sin ella. Un besito muy fuerte, ¡mua!, y que tengas un fantástico día. Chao.